Bien, vamos a empezar con un pequeño repaso de la teoría electrostática. Vamos a dividir esto en dos videos, el video 1 y el video 2. Video 1 teoría, video 2 práctica. La electricidad es otra parte de la física que estudia directamente los fenómenos eléctricos. Un fenómeno eléctrico puede ser natural, como por ejemplo una descarga eléctrica, o la industrialización de la electricidad, lo cual es un fenómeno no natural, sino artificial. De ambas formas se puede generar electricidad. En esta parte de la física vamos a hablar específicamente de la electrostática, que es cuando las cargas están en reposo. Toda la electricidad se basa en electrones, tanto ganados como perdidos. Cuando hablamos de la electrostática, estamos hablando de una carga eléctrica. Todos los cuerpos naturalmente tienen cargas, pero hay que ver qué tipo de carga es. Existen las cargas positivas, existen las cargas negativas y existen los cuerpos que están descargados o son neutros. ¿Cuándo es una carga positiva? Cuando la mayoría de cargas son positivas. Puede tener cargas negativas, pero en mayoría tiene positivas. Por ejemplo, aquí este cuerpo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cargas positivas y 4 negativas. Por lo tanto, hay más cargas positivas. Entonces decimos que este cuerpo es positivo o tiene carga positiva. Aquí igual, hay cargas positivas y cargas negativas. Sin embargo, hay mayor cantidad de cargas negativas. Por eso el cuerpo está cargado negativamente. ¿Y cuándo un cuerpo está descargado? Cuando existe igual cantidad de cargas positivas con negativas. ¿Por qué? Porque estos al atraerse se neutralizan, se neutralizan, se neutralizan, se neutralizan y así sucesivamente. Entonces allí se dice que un cuerpo está descargado. Bien. Vamos a ver aquí dos pequeños casos para entender un poco de lo que sucede con la electricidad. La electricidad se puede transmitir. Un ejemplo bastante común es cuando se frota una varilla de vidrio con una seda. ¿Con qué objeto? Con el objeto de observar las cargas. Por ejemplo, la varilla tiene cargas positivas y negativas de vidrio. Cuando usted la frota con una seda, pasa un fenómeno interesante, y es que se descarga. ¿Cómo así? Transmite a la seda toda su carguita negativa, y se queda con solamente las positivas. Por eso se dice que este fenómeno es de electricidad positiva. También podemos tener una electricidad negativa. ¿Cómo es? Hagamos el mismo experimento, pero vamos a frotar un pedazo de resina de plástico con lana. La resina tiene carga positiva y negativa. Cuando nosotros hacemos esto o realizamos la frotación, se genera carga. En realidad lo que está pasando es que se está transmitiendo toda la carga positiva a la lana. ¿Cómo queda entonces la pequeña varilla de plástico o la resina de plástico? Queda negativa. A eso se llama electricidad negativa, porque quitó todos sus positivos y solamente se quedó con los negativos. Basados en eso, podemos hablar también de la naturaleza de la electricidad. Eso lo habíamos visto nosotros en el átomo. ¿Qué es lo que habíamos visto? Que tenemos cargas positivas en el núcleo y cargas negativas en la nube electrónica. Los electrones permanecen girando de forma caótica alrededor del núcleo por un poder de atracción que tiene el núcleo. Se dice que cargas opuestas se atraen. Y esto es natural, es la naturaleza de la estructura química más pequeña, el átomo. Fíjense cuando digo la estructura química más pequeña, no digo la estructura más pequeña, sino la estructura química más pequeña, porque saben que hay partículas más pequeñas, ¿no? Pero si hablamos de química, esta es la base, el átomo.
Basados en lo que acabamos de ver, vamos a ir con la primera ley de la electrostática, que es la ley cualitativa, y habla de las cargas. Nos dice lo siguiente: por principio, cargas iguales se repelen. Si son ambas positivas, se van a repeler. Si son ambas negativas, se van a atraer. Perdón, también se van a repeler. Cargas iguales siempre se van a repeler, siempre. Es la tendencia. Y las cargas opuestas, sean positiva y negativa, o negativa y positiva, siempre se van a atraer. Cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. Eso es lo que sucede con el principio o la ley cualitativa, la ley de cargas. ¿Ok? Bien. Al pasar esto, se genera una fuerza. Por ejemplo, cuando son cargas iguales, se genera una fuerza de repulsión, que es exactamente la misma. Digamos que vale 10, esta fuerza también va a ser 10. Aquí también hay repulsión, ¿cierto? Una fuerza de repulsión aquí y aquí. Si usted la mide, va a ser la misma. 10, 10. Y si hay atracción, también. Digamos que esta fuerza de 10, esta fuerza también va a ser de 10. ¿Ya? La fuerza de atracción o repulsión es igual para ambas. Sabiendo esto, vamos a ir con la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos habla específicamente de dos cargas, carga 1 y carga 2. Estas están divididas una distancia o están separadas una distancia. Se pasa que las cargas entre sí, como ustedes saben, pueden ser atraídas. Si son opuestas, por ejemplo esta positiva y esta negativa, se atraen. También sabemos que si ambas son iguales, se van a repeler. Pero en el proceso, como les había indicado, se está generando o se va a generar una fuerza. Como toda fuerza en física, la fuerza se mide en Newton. Pero aquí vamos a aprender en qué se mide también las cargas. Para esto vamos a aplicar una ley para resolver o para saber cuál es la fuerza de atracción o repulsión entre las cargas. Le vamos a llamar la ley de Coulomb porque justamente Coulomb hizo esta ley. Fuerza es igual a una constante por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Entendamos para empezar que la fuerza siempre se tiene que medir en Newton, porque toda fuerza se mide en Newton. ¿Ya? Para que sea medido en Newton tiene que pasar lo siguiente. Para empezar, esta escala, aquí hay un pequeño error. La constante es un valor fijo, que lo van a tener siempre, que es 9 por 10 a la 9, Newton por metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Ahora, no se asusten con esta unidad física grandota, ¿no? En realidad lo que nos interesa es el valor numérico, que es el que se opera. 9 por 10 a la 9. ¿Ya? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos que las cargas estén en Coulomb. Toda carga se mide en Coulomb. ¿Ok? Y necesitamos que la distancia esté en metros. Si la vemos en centímetros, la convertimos a metros. De esa forma vamos a poder hallar la fuerza, que es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2, que deben estar en Coulomb, sobre la distancia que tiene que estar en metros. Muchas veces van a encontrar ustedes o van a poder encontrar esto, ¿ya? En vez de decir, por ejemplo, un Coulomb, van a encontrar así, ¿no? Una U y la C de Coulomb en cargas. ¿Qué significa esta C? Esta U, perdón. Esta U significa micro. Es la unidad numérica de micro. Micro es 10 a la menos 6. Entonces, esto es lo mismo que decir 1 por 10 a la menos 6 Coulomb. Solamente que a algunos les gusta poner micro Coulomb en vez de Coulomb. ¿Ya? Pero saben, si quieren resolver esto, que el micro vale 10 a la menos 6. Con esto estamos explicando la primera parte, que es teoría, y la segunda parte vamos a hacer ejercicios. ¿Ya?